Aleluya, gloria a Dios. Bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía el Señor su bendición y la vida eterna. Vamos a preparar nuestros corazones para ser ministrados por la palabra de nuestro Padre. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 146, versículo 5. Dice así la palabra de nuestro Dios: bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Con toda su fuerza diga: el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra boca en oración. Pidámosle al Señor que Él nos dé un buen consejo. Levante su mano derecha y juntos pidámosle a nuestro Dios. Padre bueno, sea tu mano poderosa con nosotros y tu palabra sea enviada a nuestros corazones. Queremos poner por obra tu consejo, tu instrucción. Queremos ser hacedores, mi Dios, de la instrucción que tú nos das. Sea fortalecida vuestra alma con tu palabra, nuestro cuerpo reciba salud, energía, vitalidad cuando la palabra llega a nuestro ser, y nuestro espíritu sea renovado, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y todos decimos amén. Con toda su fuerza pidamos las virtudes que necesita nuestra alma. Hágalo con convicción. Amén, gloria a Dios. Bendito nuestro Padre. Tome su asiento, por favor. Vemos una declaración muy importante e interesante para el hombre y la mujer que se refugian bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo del Creador del universo. Cuando nuestra vida, cuando nuestro caminar en esta tierra, reconocemos al alto mando del cielo, al Padre de la gloria, eso hará entonces que el hombre y la mujer tenga un respaldo maravilloso en su diario vivir, tenga una manifestación de gloria, tenga una manifestación de milagros en su travesía por la vida. Por eso la palabra que emplea aquí el rey David es bienaventurado, dichoso. Esa palabra habla de una dimensión de felicidad. Ashre, dichoso, bienaventurado, feliz, próspero, lleno de dicha. Esa palabra Ashre, que indica esa dimensión de luz, esa dimensión de gracia, esa dimensión de bienaventuranza. Fíjese que en la Biblia aparece 26 veces solo en el libro de los Salmos y 8 veces en el libro de Proverbios. Vemos cómo todo lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras es para que lo degustemos. Esas 26 veces representan la cobertura que Dios, nuestro Padre, le da a sus hijos, porque estamos protegidos por su nombre. Acuérdense que el número 26 o ese
valor numérico de 26 representa el nombre de nuestro Padre Dios, y aparecen 26 veces esta palabra Ashre, dicha, felicidad, prosperidad, esa dimensión de bienaventuranza. Solo el hombre y la mujer que están refugiados, blindados, protegidos por el nombre de nuestro Dios, alcanzamos esa dicha, alcanzamos esa dimensión de felicidad. Y en el capítulo, más bien en el libro de Proverbios, aparecen 8 veces esta palabra Ashre: felicidad, prosperidad, dicha, bienaventuranza. Y el 8 está refiriéndose a la dimensión de lo sobrenatural o la vida eterna. Entonces, cuando el rey David menciona en este capítulo 146, bienaventurado, dichoso, próspero, feliz el hombre que tiene un ayudador, que tiene alguien que lo auxilia, que tiene alguien que lo respalda. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer que tienen una cobertura en ese nombre maravilloso y lo coloca en una dimensión de lo sobrenatural. Bienaventurado es el hombre que tiene al Dios de Jacob. Y noten entonces, hermanos, que aquí hay una enseñanza que el Señor nos da. Porque cuando Jacob comienza su desarrollo en esta tierra, su experiencia en la vida, vemos cómo este hombre inicia la travesía de su existencia en una situación de soledad, en una situación de quebranto, en una situación de persecución, amenaza de muerte, y prácticamente con los bolsillos vacíos, sin recurso alguno. Y esto lo trae a memoria el rey David, y por eso dice: es dichoso, es próspero el hombre que tiene al Dios de Jacob. Porque el Dios de Jacob ayudó a ese hombre a sacarlo de esa dimensión y lo llevó a la dimensión Israel. Lo que Dios inicia, lo termina, y lo termina de una manera extraordinaria. Lo que Dios comienza siempre llega a un fiel cumplimiento. Entonces, por eso el rey David lo menciona y dice: el Dios de Jacob es quien ayuda, es quien respalda. Y colocas tu confianza en ese nombre que es sobre todo nombre, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, quiero compartir con ustedes cómo una persona que está bajo ese refugio, bajo esa protección divina, fíjese, hermanos, que aún cuando la persona está pasando por un momento adverso, porque nadie de nosotros está exento de pasar por un momento complicado en la vida, pero cuando esa persona está cubierta, protegida, está bajo ese abrigo sobrenatural, aun cuando la persona esté pasando por una reprensión, amonestación o un momento adverso, Dios siempre prepara el ambiente de solución para sacarlo del pozo de la desesperación. Lo puede usted leer en casa en Job capítulo 5 del 17 al 19. Vemos cómo el Señor, cuando por causa del amor que nos tiene, y muchas veces el ser humano se desvía o toma una mala decisión, entonces Dios tiene que darle una reprensión, decirle: no es por ahí.
Y cuando el hombre o la mujer entienden que Dios está interviniendo para que no siga en esa ruta, Dios está interviniendo para que no sigas en ese camino, porque ese camino te va a llevar a un resultado caótico. Entonces Dios interviene, y entonces el hombre comienza a sentir un malestar. Dice: ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me vino esto? No te preocupes, es Dios interviniendo en una cierta reprensión en tu vida para corregir, para alinear, para rectificar tu caminar y que puedas conducirte por la senda recta. Pero aún así, esa cobertura de dicha, esa cobertura de bienestar, Dios sigue operando en ti. Por eso no se desespere cuando algo no le salió bien, cuando algo se antepuso, cuando algo bloqueó su avance. Tranquilo, porque es Dios diciéndote: no es por ahí, o no es con esta persona, o no hagas negociaciones con esta persona. Pero es Dios interviniendo, y aún así debes de tomarlo por el lado bueno y decir: gracias, porque por algo me estás mostrando ahorita estas cosas, por algo está sucediendo esto, porque Dios quiere vuestro bienestar. Los pensamientos de Dios acerca de cada uno de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Dios te quiere favorecer. Dios te quiere favorecer. Dios te quiere bendecir. Dios quiere sanarte. Dios quiere prosperarte. Dios quiere llenarte de dicha, bienaventuranza, satisfacción, felicidad. El Dios de Jacob, David lo tenía muy grabado en su corazón. Parece que Abraham, Isaac y Jacob fueron considerados los patriarcas de Israel. Entonces David decía: si Dios ayudó a ese patriarca y traemos esa genética de esos patriarcas, Dios me puede ayudar también a mí. Si Dios auxilió a Abraham, a Isaac y a Jacob, ahora también nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pertenecemos a esa genética, a ese ADN al cual también nosotros somos favorecidos. Y si Dios ayudó a ese hombre llamado Jacob, que estaba por los suelos, que estaba con las manos vacías, y lo abasteció, ¿cuánto más a cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, Salvador del mundo, Creador de los cielos y de la tierra? ¿Cómo no nos va a ayudar? Si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio en sacrificio por amor a vosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Siéntase dichoso, siéntase bienaventurado, camine con esa mentalidad de prosperidad y abundancia, porque Dios a su pueblo los favorece de una manera especial. Quiero compartir con ustedes este relato registrado en el libro de Génesis capítulo 28, en su versículo 10, y precisamente hablar de lo que el rey David menciona: el Dios de Jacob. Vamos a mirar cómo el Dios de Jacob intervino ante esta situación, esta circunstancia que vivió este hombre. Génesis 28:10 dice que salió Jacob de Beersheba y se fue para Harán, o en hebreo es Harán. Aquí hay una enseñanza que el Señor nos da. Aquí hay una
ministración y quiero pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder explicarle bien esto para que lo valoremos, lo creamos y lo desarrollemos en nuestra vida. Cuando Jacob sale huyendo hacia Harán, su hermano Esaú lo quería matar. Lo había amenazado de que iba a quitarle la vida. Entonces sus papás le dijeron: vete a Harán y allá entre nuestra familia vas a encontrar a la esposa, a tu esposa, y ya pasado un tiempo regresas. Y vemos que cuando él toma esa decisión de salir tenía 77 años. ¿Alguno de los que están aquí tendrá 77 años? Creo que no, todos son chavalos, todos son jovencitos. Bueno, fíjese, esto me llama mucho la atención, porque muchas veces los jóvenes de 30 o 40 años están pensando en la jubilación, están pensando en el retiro. Ya se acabó la etapa laboral, porque ya en las empresas después de los 40 años creo que ya no dan empleo, ya es muy complicado. Y entonces el pensamiento de esta tierra te dicen: hasta aquí fue tu periodo laboral, ya eres grande de edad. Y vemos cómo Jacob comienza la etapa de la conquista y del desarrollo en su vida a la edad de 77 años. Yo le pregunto a usted, 77 años ¿son pocos o son muchos años? Según el tiempo que estamos viviendo, ¿son pocos años o son muchos años? Ya son muchos años, ¿no? Y 77 años ya como que tus huesos ya no rinden, o ya no tienen la fortaleza como cuando tenías tus 20 años. Usted se da cuenta, los hermanos que tienen ya sus 40, 50 años ya comienzan a tronarle los huesos. Para levantarse de la mesa se levantan hasta quedito para que no se vayan a perder la estabilidad, porque 77 años son 77 años, hijos. ¿A poco no? A mí me llama la atención cómo a los 63 años Jacob recibe la bendición de su papá. 63 años también son 63 años. Después de que recibe la bendición de su papá, Jacob se va a estudiar. Se va a la escuela de un hombre llamado Shem, hijo de Noé. Era una academia, era un instituto o era un lugar de estudio de las Sagradas Escrituras. Y ahí fue él a estudiar. Y esto debe de traer a nuestra vida una enseñanza, porque la Escritura nos habla que no es de los ligeros la carrera, no es de los poderosos la guerra, sino que tiempo y oportunidad Dios le da a todo. Y cuando dice a todo, es que Dios abre puertas de oportunidades para todos. Vamos a hacer una palabra profética, vamos a tocar nuestra cabecita y vamos a hacer esta declaración. Padre del cielo, permite que mi mente sea limpiada, reseteada de todas las enseñanzas que oprimen, debilitan, enferman
esclavizan y generan un estancamiento en mi vida. Echo fuera de mi vida todo pensamiento de esta tierra. Mi mente la conecto a los cielos, porque tú eres un Dios eterno, tú eres un Padre eterno, príncipe de paz, de la gloria, de la exaltación. Entonces, ¿valdrá la pena estudiar la palabra? ¿Valdrá la pena ser disciplinado en adquirir conocimiento de la escritura bíblica? Sí. Eso ayuda al hombre para que ashre, para que la felicidad, para que el bienestar, para que la dicha, para que la paz opere en nuestras entrañas, opere en nuestro ser interno. Si tú tienes dicha en tu ser interno, de ti emanará una fragancia de bendición a tu exterior. Pero si tú vives una vida tormentosa, una vida de aflicción y de angustia en tu ser interno, entonces todo tu exterior lo vas a contaminar con esas cosas también. No sé si está quedando claro. Ahora, usted ha visto, cuando está usted enojado, ¿cómo está el ambiente en el hogar? ¿Se siente o no se percibe? ¿Se percibe o no se percibe el ambiente? Y cuando tú estás risa y risa, ¿se percibe o no se percibe? ¿Qué te gusta más? ¿La alegría o el enojo? A ver, voy a hacer, hagamos este ejercicio. Voy a levantar mi mano y usted va a decir ja, ja, ja. Y cuando baje mi mano, usted va a decir va a llorar, ¿ok? A ver qué nos sale mejor, o la risa o el llanto. ¿Estamos listos? A ver, pero háganlo así con libertad. Estamos listos, vamos. ¿Qué le sale mejor? ¿Qué disfruta más? La alegría. La alegría. Yo me alegré, decía el rey David, con los que decían vamos a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque uno tiene esa dicha interna, esa libertad interna, y entonces cuando viene uno y se junta con otro que está alegre también, ¿cómo se vuelve ese ambiente? Alegre, de dicha, de felicidad. Entonces, veamos cómo este hombre de Dios recibe la bendición de su padre. Su padre lo bendice. Lo bendice con la lluvia del cielo y la grosura de la tierra. Y todo esto es una figura de lo que Dios ha hecho y de lo que Jesucristo ha hecho con nosotros también. Vamos, diga con fuerza: yo tengo la bendición de los cielos y la grosura de la tierra. Cada vez que nosotros declaramos esto, estamos sembrando esas semillas en nuestro entorno. Entonces vea cómo Jacob es bendecido por su papá, y la bendición rompe, acaba con la maldición. Y nosotros hemos sido bendecidos. Nosotros somos benditos del Señor gracias al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces,
no depende tanto de tu edad, sino depende de la bendición que Dios te da. Sea que tengas 40, 50, 60, 70 años, la bendición es la que opera en tu vida. La bendición es la que se libera, es la que se expande, es la que te hace feliz y dichoso. Y cuando alguien atenta o intenta hacerte daño, inmediatamente aparece la voz de nuestro Padre y dice: no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Qué protección tan hermosa. Entonces veamos cómo a la edad de 63 años él recibe la bendición. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Ya cuando el Señor te ha bendecido, entonces tú tienes que aplicarte al estudio, a la preparación, a la degustación de la adquisición de la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. El atender, el consagrarte, el dedicar un espacio de tu vida al estudio del libro sagrado, hará entonces que tus entrañas, tu mente, tus órganos internos en el plano espiritual, pero también en el plano biológico, reciban un potencial de gloria, salud y energía. Leer la palabra, estudiar la palabra, meditar en la palabra, valorar la palabra, estar atento a la palabra y llevarlo a la práctica, te va a cambiar el rumbo, la ruta, te va a orientar, te va a guiar y te van a decir cuando sí, cuando no. Te van a decir: te conviene aquí, no te conviene. Y no se monte usted en su ego a decir: ¿por qué? No, porque usted va a estar sujeto al escrito está, sujeto al así dice, así lo voy a hacer. ¿Sí está acá? ¿Está quedando claro? Pues fíjese que estudió 14 años y eso lo ayudó. Entonces, cuando sale de Beersheba, Beersheba es una palabra compuesta por dos palabras. Ver es pozo o fuente y Sheba es 7. El pozo de las 7 aguas, o el pozo donde fluyen las virtudes, el pozo del juramento. Note entonces que el lugar donde estaba viviendo Jacob era un lugar donde fluían virtudes e iluminaban su entorno. Vamos a repetir esas 7 virtudes, porque esas deben de operar en nuestra vida. ¿Estamos listos? ¿Si se las sabe? ¿Sabe las 7 virtudes o se las repito? A ver, se las voy a repetir, se las voy a recordar. Bondad, disciplina, rectitud, victoria, agradecimiento o servicio, pureza y poder y autoridad en los pies. Cuando el hombre se rodea de estas 7 virtudes, cuando el hombre se rodea de estas 7 fragancias en su vida, entonces lo externo, lo material, tiende a facilitarse en el arreglo, en la reparación o en la adquisición de lo que anhela tu corazón. Sale entonces Jacob de esta dimensión, y esta es una figura de lo que vive el creyente
cada vez que sale de su casa o cada vez que salimos de una reunión, aquí usted viene y recibe virtudes del cielo, recibe virtudes y autoridad de nuestro Padre. Pero como estamos en esta tierra, tenemos que salir a Harán. Tienes que salir a desarrollar tus negocios, trabajo, ocupaciones laborales, proyectos. Y en esa dimensión Harán vemos cómo es un lugar, fíjese lo que significa en diferentes traducciones, en diferentes diccionarios y sobre todo interpretaciones del hebreo, nos habla que es un lugar de cólera, de ira. Pregunto, ¿en el trabajo se enoja uno o no se enoja uno? ¿Abusan o no abusan? ¿Verdad que sí? Te prometen tu pago y llegas a la ventanilla o a la oficina a querer cobrar y te dicen no, hasta la próxima semana, y tú ya habías comprometido también a hacer un pago y ya te molestaste. Es un lugar de cólera. Harán también es un lugar donde se hacen trampas. Es un lugar donde hay injusticias, engaños, hechicería, envidia. ¿Usted ha notado que alguna de las personas que son sus compañeros de trabajo le tienen envidia? ¿Sí? Es porque usted entonces es excelente. La excelencia, dice el libro de Eclesiastés, despierta a la envidia. Cuando usted no es excelente, ¿quién lo va a envidiar? Cuando la persona no desarrolla la excelencia, pues nadie te va a estar mirando. Pues Harán es un lugar donde la envidia se hace presente, la idolatría. Hermanos, ahí en su trabajo hay gente que practique la idolatría. Sí. También en Harán es un lugar donde se manifiestan las traiciones. Entonces, ¿qué nos enseña nuestro Padre? Nuestro Padre nos dice: ustedes ya han recibido la bendición, han recibido la santificación, han recibido la reconciliación para con el Dios de la gloria. Ahora les toca a ustedes mostrar una disciplina de estudio, porque cuando se enfrenten a todos estos eventos, cuando se enfrenten a todas estas circunstancias, tú te mantendrás firme, tú te mantendrás fortalecido, porque de tus entrañas emana la bondad, la justicia, la rectitud, la victoria, el agradecimiento, la pureza y la autoridad. Y todo eso lo experimentó Jacob en Harán. Lo hicieron enojar, le pusieron trampas, se casó con la menor y le dieron la mayor. O sea, se convirtió el suegro en un músico, la menor, y le dieron la mayor. Y eso modifica el entono de una melodía. Entonces, vea, hermanos, cómo Harán es un lugar en donde la maldad se mueve de una manera terrible y astuta. Y todos los que estamos aquí en nuestra vida cotidiana nos enfrentamos a un Harán. En nuestra vida laboral nos encontramos con estas manifestaciones. En nuestra vida familiar nos encontramos con estas cosas. Por eso
El hombre de Dios debe de tener muy presente en su vida, en su mente, decir: yo he sido bendecido por mi Padre. Tengo la bendición de mi Padre. Tengo la bendición de mi Dios. Porque ese es el Dios de Jacob, que bendice y bendice a manos llenas. Prospera y rodea de dicha y felicidad a sus hijos. Pero entonces nos damos cuenta que aunque tengamos la bendición, no estamos exentos de experimentar estas cosas. No estamos exentos de que alguien te haga enojar, de que alguien te ponga una trampa, cometa una injusticia contra tu persona, te engañen, que quieran hacer hechicería para verte por los suelos, que quieran que manifiesten envidia. No estamos exentos de eso. Pero qué importante es tener la bendición, pero también tener la disciplina del estudio. Si estamos aquí, vamos, pidámosle al Señor en oración que nos ayude a ser disciplinados en el estudio. Vamos, dígale: Señor, yo quiero amar tu palabra, quiero dedicarme en un tiempo de mi agenda al estudio de tu palabra, porque ella me ayudará a salir adelante ante la dimensión Harán. Ahora veamos lo siguiente. Cuando sale Jacob de Beersheba y se va a Harán, mire lo que testifica Jacob. Por eso, si usted está pasando por una situación económica complicada, algún problema laboral, algún problema en su proyecto, no se desespere. Hoy Dios le trae esta palabra, hoy Dios te trae este mensaje para que tú recuperes energía, confianza, seguridad, fe en el Dios de Jacob. Mire lo que dice: indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Esta palabra él ya la está hablando cuando viene de regreso nuevamente, pero tomemos en cuenta cómo iba él rumbo a Harán. Dice: pues con solo mi cayado crucé este Jordán. ¿Qué llevaba entonces Jacob cuando iba rumbo a Harán? ¿Qué llevaba? ¿Qué recursos llevaba? Solamente su bastón. No llevaba más cosas, solo su bastón. ¿Y cómo regresa entonces después de que pone en práctica lo que aprendió en los 14 años de estudio? ¿Cómo regresa? Dice: y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Fíjese nada más. ¿Hay una diferencia o no hay diferencia? Claro. No es lo mismo salir con un bastón solamente a regresar con 2 campamentos. Pero aquí hay una aplicación espiritual y material: el campamento celestial y el campamento terreno. Porque Dios, cuando bendice, bendice de manera espiritual y de manera material. Vamos, diga: yo recibo la bendición espiritual y la bendición material. Pero en ese caminar rumbo a Harán hay una palabra profética. Por eso bueno es estar atentos a la palabra. ¿Sabe cuándo le hace caso la persona a la palabra? Cuando Harán está encima de ti. Entonces sí: ay, pastor, ¿cómo le hago con esto? ¿Y cómo? Oye, hijo, pero pues si todo lo que se ha enseñado
Ahí está en la palabra. Pero solo la persona entiende esto hasta que lo vive en carne propia. Por eso bueno es prestar atención a las enseñanzas que Dios nos da. Mire la palabra profética que le dan a Jacob. He aquí, está hablando el Señor, está hablando el Dios de Jacob. Dice: he aquí, yo estoy contigo. Y esto te lo dice el Señor a ti, amado hermano, amada hermana. El Señor te dice en esta noche: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y te guardaré donde quiera que vayas. Y te haré volver a esta tierra. Mire la promesa. Vas a hacer tus actividades y vuelves. Haces tu actividad y regresas. Y no temas, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Y termina diciendo este versículo: porque no te dejaré, no te abandonaré, hasta que haya hecho lo que te he prometido. Celébrelo, porque muchos de ustedes tienen planes, proyectos, negocios, ministerio, tareas, y dice Dios: yo estaré contigo hasta que hayas firmado el contrato. Ahí estaré. Hasta que hayas terminado tus estudios, ahí estaré. Cuando hayas desarrollado tu matrimonio, ahí estaré. Cuando comiences a desarrollar la obra ministerial, ahí estaré contigo. Entonces, la palabra profética se hizo presente. Pero depende de Jacob. Va a mencionar su nombre. Voy a decir depende y usted mencione su nombre. Depende de si permanece en el lugar. Porque si usted ve en el versículo 11, si no mal recuerdo, dice: y llegó a cierto lugar. Y la palabra que emplea ahí para lugar es la palabra Macom. Llegó a cierto lugar. No es a cualquier lugar, es al lugar indicado. ¿Y sabe qué lugar era en donde él estaba descansando? El monte Moriah. Levante su mano derecha y diga conmigo: Padre del cielo, ayúdame, Señor, a darte lo mejor de mi vida, a desprenderme del ego, a desprender el orgullo, a desprender el engaño, a desprender la pereza, a desprender la conveniencia, el buscar mis propios intereses. Quiero darte lo mejor de mi vida. Y ahora lo vamos a hacer con fuerza. Quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Celébrelo con fuerte ovación. Entonces, en el desarrollo de tus actividades, siempre Dios enviará una palabra profética. Y la palabra profética siempre estará respaldada por la presencia del Dios eterno. El Dios de Jacob te dice: no temas, yo estoy contigo a donde quiera que vayas, y no te dejaré hasta que se vea cumplido, hasta que se cumpla lo que he hablado acerca de ti. Pero entonces en nosotros está encontrar el lugar. En nosotros está estar en el lugar adecuado. En nosotros está ser sensibles al lugar y entender que ese lugar es un lugar donde se le da lo mejor a Dios. Entonces, ¿cuál era ese lugar? Era el monte Moriah. Y en el monte Moriah es donde
Abraham, su abuelo, y su padre Isaac estuvieron dispuestos a darle al Dios de la gloria lo más valioso, lo que más amaba y lo mejor. Amado pueblo de Dios, nuestra vida cotidiana se enfrenta a un haram, se enfrenta a cosas negativas. Pero qué delicioso y qué bueno es cuando tú dedicas una parte de tu tiempo para decir: vamos a la casa del Señor, vamos a la reunión, vamos al lugar donde el Señor se hace presente, vamos donde está la puerta del cielo y es la casa de Dios. Porque en ese espacio Dios habilita su respaldo sobrenatural. Mire lo que le mostraron a Jacob. Tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Luego también dice: y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor. Fíjese, yo soy el creador, yo soy el que hace los milagros, yo soy el que crea los cielos y la tierra, yo soy el que abre las puertas, yo soy el que activa su mano de bendición. Porque eso es lo que representa ese nombre, Yud Hei Vav Hei. Soy el que conecta los cielos con la tierra, soy el que te puede levantar del pozo de la desesperación. Y entonces dice: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Le están diciendo a ese hombre que no tenía nada en las bolsas y que solo tenía un bastón, le están diciendo: entiende, Jacob, que no es por lo que tú tienes, no es cuánto vales por lo que tienes, no, es lo que hay dentro de tu corazón, lo que hay dentro de tu ser, lo que has enriquecido tu ser. Eso hace que yo me manifieste de manera sobrenatural en tu persona. ¿Cuánto me amas? Yo te mostraré mi gloria. ¿Cuánto estás dispuesto a dar lo mejor de tu vida para mi presencia? Yo abriré los cielos, dice Dios. Entonces le dice: la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dios es un Dios que cumple. Es un Padre maravilloso. Entonces, cuando esa declaración, esa revelación que le muestran a Jacob, dice que él despierta y dice: esta es puerta del cielo y casa de Dios. Pero oiga lo que dice: y yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Y ese es el problema de mucho pueblo creyente. Piensa que asistir a una reunión es solo para acallar la conciencia, es solo para cumplir con una encomienda. No. Asistir a una reunión, asistir a Makom, asistir al lugar de reunión, asistir en donde se congrega, en donde se congregan las almas que agradecen al Dios eterno. Se expande esa dimensión gloriosa en donde Dios te dice: hay una escalera. Ahí se te va, en ese lugar, en el lugar donde se reúnen las almas para adorar a Dios, se te va a enseñar que la escalera es para que tú aprendas a
subir. Aprendas a ascender. No te tienes que quedar en el piso, porque los hijos de Dios tenemos una genética que viene del cielo. Tú moriste, fuiste sepultado y resucitaste en una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Moriste, fuiste sepultado y resucitaste en una nueva raza. Y entonces el Señor le dice a sus hijos: tu tarea es subir. La senda del justo debe de ir de aumento en aumento. Pero mucha gente se ha quedado estancada en la tierra. Mucha gente se ha quedado conectada solo a la tierra. Y Dios dice: no, mis hijos tienen que ir creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Vamos, levante su mano y diga: crecimiento en sabiduría, en estatura y en gracia. Porque lo que Dios quiere, amada iglesia, amado pueblo de Dios, es que tú transformes esa dimensión haram en una dimensión de luz. Allí donde tú trabajas se tiene que ver el Dios de Jacob. ¿Acaso no fue lo que mostró Jacob cuando su suegro lo engañó, su suegro lo traicionó, su suegro salió ventajoso? ¿Acaso no se mostró ahí el Dios de Jacob? Sí. Entonces Dios te trae esta palabra porque el Señor quiere que cuando tú llegues al lugar que Él ha establecido, estés dispuesto a darle tu mejor alabanza, tu mejor adoración, tu mejor servicio. No llegues tú con una mentalidad de derrota, con una mentalidad de desánimo ante el Creador. No, porque tú te vas a encontrar con el Dios de Jacob, que hace que el ser humano se levante, hace que el ser humano recupere fuerza, hace que el ser humano recupere su dignidad. Él transforma tu lamento en gozo. Pero el pensamiento humano dice: ya estás viejo. Jacob tenía 77 años y no andaba con esos rollos de la vejez. Vamos, toque su cabecita y diga: fuera todo ese rollo de la vejez, fuera toda esa preocupación de la vejez. Ay, ya me salió una pata de gallo. Tranquila, tranquilo. Ya, no, nada, usted está joven. Jacob, 77 años y no tenía nada en la bolsa. Pero cuando uno se dedica, cuando uno persevera, cuando uno es disciplinado en alimentarse con la palabra te va a transformar y te va a abrir las puertas de oportunidades. Vale la pena asistir a una reunión, vale la pena congregarse, vale la pena estar en el lugar donde está la escalera, donde ángeles suben, ángeles bajan. ¿Y quién está en el extremo superior? ¿Qué dice ahí? He aquí el Señor estaba sobre ella. Hoy usted ha venido a esta reunión y en el extremo superior de esa escalera está ese Padre maravilloso, está ese Dios poderoso, que cuando ve que nos congregamos y empezamos a decir: no hay nadie como nuestro Dios, no hay nadie como nuestro Dios, no hay nadie
Ay, hermanos, el cielo se abre, el corazón de Dios se conmueve, el Señor bendice, el Señor sana, el Señor libera, el Señor prospera. Bendito su nombre. Por eso cuando la gente te dice, ¿qué tanto vas a la iglesia? Oye, que no se cansan. Ese hombre que está ahí no es considerado. ¿Cómo los tiene ahí los martes, los viernes, los domingos, todo el día? ¿Cómo es posible que ustedes los chamaquen? No los estamos chamaqueando, esto es una realidad. Venimos a conectarnos con el Padre, venimos a recibir la bendición del Padre, venimos a ser sanados y alimentados por el Padre. ¿Cuántos están dispuestos a darle lo mejor al Creador? Vamos, diga al Señor: te amo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Sí, hijos. Y para confirmar y sellar bien esto, mire lo que el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan 1:51. Y le dijo: en verdad os digo. ¿Cuántas veces dice la palabra verdad? 2. Es el sello de que esto es real. En verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién nos ha conectado ahora entonces con el Padre? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos ha reconciliado con el Padre? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién te ha abierto las puertas de los cielos? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro caminar en esta tierra, entonces, al considerar a ese Padre maravilloso, a ese Dios que auxilia, tu vida será rodeada de dicha, felicidad, bienaventuranza, porque Dios bendice a manos llenas. Dios prospera a manos llenas. Termino con este texto registrado en el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 16. En sus primeras frases, mire lo que dice: porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad, y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad. El Dios de Jacob es el Dios de la verdad. Cuando le dijo: no temas, yo estoy contigo y estaré, no dice no te dejaré hasta que haya cumplido lo que he hablado acerca de ti. El Dios de la verdad. ¿Cómo regresó Jacob? Dice que salió con un bastón y regresó con 2 campamentos. El Dios de la verdad. Su libro sagrado es el libro de la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Jesucristo es la verdad. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Padre es la verdad y el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Todo lo que viene de Dios es verdadero. Por eso el Señor se presenta en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Dice: yo, el testigo fiel y verdadero. Jacob salió solo con un bastón y regresó con 2 campamentos. Pero en el plano esencia ya no regresó como un Jacob, regresó como un Israel. De estar por los suelos, ahora tuvo un ascenso a los cielos. Jesucristo
te dice esto. Tú estabas con una mentalidad reptiliana. Nos arrastrábamos sin Dios, sin cobertura y sin gracia. Estábamos en el mercado de los esclavos, porque la maldad te tenía esclavizado. Y dice mi Señor: yo pagué el precio de tu redención, te he hecho libre, y no nada más con ello, sino que te trasladé al reino de la luz, y ahora estás sentado en lugares celestiales juntamente con Jesucristo. De ser un Jacob, ahora eres un Israel. De estar por los suelos, Dios te levanta y te sienta junto a nuestro Redentor. Y el Señor te dice: no vayas a caer, no desciendas, no juegues con subidas y bajadas, no juegues con lo sagrado, con lo santo. Ya estás sentado en una posición, ya estás en una distinción, sentados juntamente con Cristo. ¿Por qué bajas? ¿Por qué desciendes? No vas a lograr nada así. Pero si tú permaneces en esa dimensión, vamos a conocer cada día más y más de nuestro Padre. Y en las entrañas de nuestro Padre emana bondad, misericordia y gracia. Vamos a permanecer firmes. Vamos a buscar a nuestro Padre Dios día a día. Vas a estudiar su libro sagrado. Ello hará que tú permanezcas con fortaleza cuando te enfrentes a la dimensión Haram. La dimensión Haram es terrible. Quiere ver tu vida hecha un caos, pero Dios es Dios. El Dios de Jacob es quien sale a defender, a cuidar, a fortalecer a su pueblo. Póngase sobre sus pies. Levante sus dos manos al Creador y emita palabras de gratitud. Dígale al Señor: gracias por la salvación, gracias por la ayuda, gracias por el sustento. Vamos, emitamos voces de agradecimiento. Dígale: gracias por la salud, gracias por mi familia, gracias por la congregación, gracias por las puertas que tú abres, gracias por la economía, gracias, mi Dios, por los recursos que tú envías a cada uno de tus hijos, gracias por los dones que tú derramas en cada uno de ellos. Muchas gracias, amado Dios. Dele gracias al Creador. Muchas gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos, mi Dios, la vida de tus hijos que están pasando por algún momento adverso, que están pasando por alguna enfermedad, que están pasando por alguna circunstancia que acosa su alma. Pero hoy, Señor, tu palabra trae salud, sanidad, fortaleza, bienestar, restauración, abundancia.